Bienvenido a esta charla, nuestra última charla del día. Espero que las otras que se han realizado por parte de Globant les haya gustado. Me presento, mi nombre es Javier García, soy .NET Developer en Globant, asignado a la cuenta de Deloitte. Me encargo principalmente en la cuenta de eh, realizar todas las propuestas técnicas acerca de computación para la nube. Y la charla de hoy precisamente va a tratar acerca de una de las tantas herramientas que hay de cloud que se llama Logic Apps. La idea es hacer una comparación en la transición de lo que sería microservicios a nanoservicios, que es el concepto bajo el cual están agrupados todas las tecnologías de serverless. Particularmente Logic Apps es una de los stacks que tiene Azure para hacer funciones como servicio, que es una de las tantas herramientas que también existe para poder hacer serverless. Eh, Todas las preguntas y respuestas, vamos a tener una sesión al finalizar la charla, así que 10 minutos antes veré las preguntas del chat y en la medida de lo posible iré contestando las preguntas que queden. Entonces, empecemos. Toda la agenda está dividida en 4 grandes bloques. La idea es primero revisar algunos conceptos para que tengamos cierta familiaridad respecto a lo que son funciones como servicio y todas las alternativas que existen de serverless en el mercado en el momento. La siguiente sería identificar cuáles son los escenarios en donde Function as a Service es un candidato a nuestro patrón de arquitectura que vamos a utilizar en un proyecto. Después revisaremos algunos de los eh, temas que debemos nosotros siempre tener en cuenta cuando utilicemos funciones como servicio. O sea, hay ciertos retos que nosotros vamos a tener que surtir para poder obtener esos beneficios que precisamente nos trae Function as a Service. Y luego les voy a dejar ya un pequeño mapa mental que construí para que si queremos explorar todo lo que es Function as a Service en el universo de Azure, usando Azure Functions, puedan empezar esa exploración. Les voy a dejar un enlace en donde cada uno de esos topics tiene unos ejercicios tipo workshop que están en mi GitHub, y así puedan ya en casa revisar toda la información completa. Empecemos con los conceptos. Como decía, toda la parte de functions está alrededor de un modelo de computación de cloud, en donde existe un montón de temas as a service. La lámina está más como a juego de chiste de todo lo que existe en este instante, como en función como servicio, donde inicialmente todo arrancó con software as a service. En este instante tenemos casi todo lo que necesitamos para stack de desarrollo proveído como servicio por algún vendor. Function as a Service está dentro precisamente de esos modelos de cloud computing, que la idea es que no tengamos nosotros preocupación acerca del aprovisionamiento de infraestructura y nos dediquemos a construir el negocio en nuestro código y no pendiente a cómo ese código va a escalar o se le van a aprovisionar nuevos recursos o si tiene suficientes recursos para que pueda ejecutar su acción. La idea de todos los modelos de cloud es que a medida que las capas de abstracción van creciendo, yo tenga que en teoría despreocuparme menos de toda la infraestructura requerida para que mi código funcione. En este caso, serverless es una escala adicional a todo ese modelo que nosotros ya venimos explorando desde que empezó el despliegue de computación. Nosotros arrancamos con máquinas físicas, en donde la idea es que pues, existía acceso a recursos, nosotros debíamos administrar esos recursos y aprovisionar esos recursos. Normalmente se tardaría nosotros meses en poder nosotros construir todo ese stack de recursos y siempre los recursos estaban diseñados para que duraran años. En ese modelo de despliegue están los data centers tradicionales de las industrias o los grandes data centers que proveen servicios para las industrias. Luego de eso, arrancó una migración hacia el modelo de máquinas virtuales, donde la idea es que ya nosotros no adquiríamos máquinas físicas, sino
recursos virtuales que hacían parte de todo un clúster de máquinas físicas. Toda esa abstracción permitió que lo que anteriormente era un despliegue de meses pasara ahora en despliegue en minutos, nosotros escogiendo cuál es la imagen que queremos en la máquina, o sea, sistema operativo, versión y demás, los recursos que queremos asignar a la máquina, tanto de RAM como memoria, de procesamiento. Y la idea de esas máquinas virtuales, por precisamente la facilidad que tiene su creación, normalmente no están diseñadas para durar tanto tiempo. O sea, muchos de los recursos se colocan en máquinas, pero esas máquinas, por su practicidad de creación, están más tendientes a que duren menos tiempo en corriendo. Luego de ahí arrancó otro modelo, que es la containerización. La idea es que nosotros podamos tener ambientes aislados para cada uno de nuestros nodos de aplicación. Puede ser una nueva capa de abstracción, nuevamente diseñada para que nosotros no tengamos que estar pendientes a temas de recursos, en el que su despliegue es en segundos. Una vez el contenedor nosotros lo asignamos a un ambiente de containerización, se desplegaría y esos contenedores nuevamente no están diseñados para que duren los años que duraban las máquinas virtuales, ni las semanas estimadas de una máquina virtual, sino de que duren minutos u horas dependiendo de los recursos. A medida que yo voy necesitando más recursos, es posible que yo vaya desplegando más contenedores de la misma unidad de aplicación dentro de un modelo de containerización. Y ahora nace un nuevo paradigma, que es serverless. La idea de serverless es que no tenga conciencia de ninguna de esas capas de abstracción, sino de que yo empiece diseñando directamente de la lógica de negocio que yo necesito construir, sin preocuparme cómo, ni de qué forma, ni cuándo se van a conectar todos los insumos que yo requiero para que esa herramienta funcione, para que mi software funcione. Si yo necesito acceso a datos, acceder a otro servicio externo. En el universo de serverless, todos esos aprovisionamientos serían dependencias que tuviera mi función en vez de estar construyendo dependencias desde cero. Nuevamente, esa capa de abstracción está diseñada para que su despliegue sea casi que instantáneo y su vida es aún más corta, porque en el universo de serverless las funciones solamente están diseñadas para vivir durante el tiempo que esté en uso. De esa manera, si yo tengo una herramienta que es más temporal en su uso en el transcurso del día, a medida de que vaya yo requiriendo más recursos, el propio runtime de ejecución de la función estaría asignándoles esos recursos y cuando ya no los necesito los desacomoda de la herramienta, los elimina del runtime. Lo que permite una forma de ejecutar la función mucho más flexible de lo que hoy tenemos nosotros en escenarios como de containerización o de máquinas virtuales, que siempre yo debo tener una asignación estática de recursos en una u otra medida. Inclusive en containerización, cuando despliego el contenedor, necesito unos recursos estáticos que él tiene que consumir y con reglas de la herramienta es que puedo empezar a hacer el escalado. En el universo de functions, por lo tanto de serverless, el escalado es a demanda diseñado por el propio runtime de la función en vez de ser un escalado que yo determine de qué manera lo quiero hacer. Por lo tanto, una vez que los recursos tienden a bajar o se van a cero, en ese instante no estaría facturando recursos el runtime de ejecución de serverless. Entonces, en ese sentido, y para ilustrar la comparativa, tenemos los modelos que van previos desde el punto de vista de abstracción de serverless, que son infraestructura como servicio, que será el caso de máquinas virtuales. En el caso de Azure tenemos también disponibilidades de máquinas virtuales y plataformas que serían los websites que nosotros podemos hacer en Azure también. Y este nuevo modelo que es serverless y el que tiene mayor capa de abstracción, que es software as a service. En el caso de infraestructura como servicio, lo que está entregado como servicio por parte de un proveedor como Azure es todo lo que tiene que ver con red, almacenamiento, servidores, virtualización y parte del sistema operativo. Existen
modelos de despliegue en infraestructura como servicio, donde las actualizaciones requeridas, los hotfix del sistema operativo son manejados automáticamente por la infraestructura, en vez de nosotros estar pendientes de hacer esas actualizaciones. Pero de ahí en adelante, toda esa administración sí es nuestra. Todo lo que tiene que ver con middleware, runtime, data y la lógica de nuestra aplicación tiene que ser construida por nosotros. En el caso de .NET, yo tendría que estar pendiente en el caso de IaaS de temas como Internet Information Services, versión del framework, motor de base de datos y toda la instrumentación que requiere una aplicación de .NET para que pueda ser desplegada en un servidor. De ahí continuamos a lo que es plataforma y en este caso, adicional a lo que ya nos provee infraestructura, plataforma nos provee una abstracción sobre sistema operativo, middleware y runtime. En este caso, yo no estaría solamente interactuando desde el punto de vista desarrollador desde el servidor de aplicaciones hacia afuera. No tengo conciencia de temas de configuración de Internet Information Service, en el caso de .NET, ni nada que tenga que ver con la instrumentación de cómo ese servidor de aplicaciones funciona, y solamente me encargo de una porción, que es la porción de datos, mi conexión a datos, y la parte ya de desarrollo de aplicaciones. Ya en serverless, nuevamente me desentiendo de todo lo que tiene que ver con data y gran parte del backend, porque la idea de la arquitectura es que en una función yo construya algo que se llama headless, que son las aplicaciones que están diseñadas para que no necesiten interfaz de usuario. En este caso, toda una aplicación orientada a APIs es una aplicación headless que permita que un cliente que está fuera de la arquitectura de serverless y de funciones como servicio haga el front de esa aplicación. Todas mis APIs estarían dentro de la arquitectura como serverless e inclusive muchas interacciones con temas de backend tampoco son necesarias codearlas, como comunicación a la base de datos o consumo de APIs externas. Todo eso son temas que las dinámicas que existen en función puede ahorrarme mucho trabajo, sobre todo cuando estoy utilizando recursos que son del mismo fabricante del stack. Como en el caso de Microsoft, si quiero conectarme a temas como Cosmos DB, Colas, Azure Storage, casi toda la suite de productos de Azure Stack tiene una manera con una capa de abstracción muy alta de poder permitir consumirse desde una función serverless sin necesidad de yo codear utilizando el SDK diseñado para ese recurso. Eso permite de que yo tenga una arquitectura para mis aplicaciones bastante liviana y que la combinación de una arquitectura serverless utilizando functions y siempre pensando en que la aplicación toda debería funcionar sin front, por lo tanto todo el diseño de la arquitectura de frontend debería estar fuera de ese concepto, permite que yo pueda crear aplicaciones en algunos escenarios claves con una rapidez mayor, así lo hago con unas arquitecturas tradicionales y de un diseño que permite una escalabilidad de una forma más práctica y sencilla que con una arquitectura tradicional. Los productos que existen en este momento en el mercado de serverless son un montón. Para el caso de funciones, está Azure Functions, que es donde nos vamos a concentrar mucho en la parte de temas que tenemos que tener en cuenta, o sea, retos que tenemos que aprender a manejar y todos los escenarios en donde ese stack puede proveernos una solución bastante eficaz. Pero también existen otros productos como Lambda Functions del cloud de Amazon, Google Cloud Functions, que hace parte de la suite de Google. IBM tiene un producto que se llama IBM Cloud Functions, más orientado al mercado empresarial. Y existe un producto que se llama Open Function as a Services, que también está diseñado bajo unos estándares open source. Existen otros innumerables servicios, ahí enumeré los principales, pero concentrando en Azure, Azure tiene varias ventajas, sobre todo si lo que vamos a utilizar nosotros hace parte del stack de Microsoft.
Si todo nuestro stack está orientado a productos.net o temas que son propiedad de Microsoft en su stack de Azure, Function provee una forma muy sencilla de conexión para cada uno de esos recursos. Adicional, todo el runtime de ejecución de Function es open source, así que la documentación que existe en este instante es muy alta, tanto la diseñada oficialmente por Microsoft como la que ha hecho la comunidad, y tiene una ventaja, algo que considero una ventaja comparado con otros stacks, por ejemplo, como el de Lambda de Amazon, y es que permite ejecutar la función on-prem. Así que es posible que yo pueda utilizar el, el runtime de ejecución de functions y el modelo de desarrollo de functions, pero yo administrando los recursos en donde yo quiero desplegar esa función. Eso es útil en algunos escenarios empresariales en donde aún no se ha hecho una migración a cloud y no por eso eh, debemos como evitar poder crear funciones, porque en el caso de Azure Functions, ellas se pueden desplegar sobre servidores on-prem. ¿Cuáles son los casos de uso de Azure Functions? Que es en donde vamos a concentrarnos más en toda la conversación. Enumeré algunos en donde podemos empezar a revisar de qué forma podemos conectar los productos de Azure para construir muchas de las aplicaciones con las que me he topado en el pasado construir. La primera de ellas es cualquier procesamiento basado en tiempo. En el caso en que yo requiera realizar, por ejemplo, una limpieza programada de información en una base de datos, porque necesito correr rutinas de normalización o identificar información incompleta o incorrecta o que es irrelevante en cierto sentido, es posible que yo pueda construir una función que corre la rutina de limpieza de datos y ya el entorno de ejecución de esa función, en el caso de Azure, sería el encargado de tanto encargarse de lo que es la programación, o sea, cada cuánto tiempo va a correr esa función, como el encargado de proveer la conexión a la base de datos. Así que nosotros nos concentraríamos en escribir directamente la rutina de detección y corrección de errores, si eso es lo que necesitamos hacer en este ejemplo. Y el runtime de ejecución se encargaría de correr cada 15 minutos, por el ejemplo, de ejecutar la rutina y realizar todas las acciones directamente contra la base de datos. Otro ejemplo de uso es el procesamiento de eventos de todo el stack de productos que tiene Azure. Un ejemplo puede ser, necesitamos hacer una herramienta que se encargue de transformar archivos CSV que van a ser alojados dentro de un FTP y con esa información que esté en esos CSV, llevarlos a una tabla y con la información en las tablas hacer unos dashboards para análisis de negocio. Toda esa descripción se resumiría que yo puedo hacer un blob storage en el caso de Azure. Los blob storage se pueden exponer como servicio FTP, así que pudiera crear unas credenciales de acceso de FTP sobre el blob storage. Permito que las personas suban a esa información y me conectaría a un evento que ya está built-in dentro de las funciones de Azure para que corra cada vez que un archivo nuevo llega a ese repositorio de blob. Esa función lo que se encargaría en la práctica sería solamente recibir como parámetro siempre el CSV, porque es la instrumentación de la función quien se encarga de conectarla directamente a la llegada de ficheros al blob storage y se encargaría de transformar la información requerida y colocarla en el destino de base de datos que requeríamos. Y ya sobre esa base de datos pues, pudiéramos conectar algo como Power BI para poder graficar la información. En un escenario sin Azure Functions, tendría que encargarme del esquema sea de pooling o de conexión a eventos a blob storage, y ese sería un código adicional que yo tendría que escribir, más el código natural para poder hacer la transformación de la información y la inserción en la base de datos. Esos dos segmentos los removería en el caso de usar Azure Functions. Otro ejemplo es el uso de procesamiento de eventos en
en productos que son software as a services, Functions ya provee una conexión natural a todo lo que se necesita para la conectividad a OneDrive, por ejemplo, o para la conectividad de muchos de los proveedores de software as a services. Así que si lo que deseo es procesar, por ejemplo, información que llega a OneDrive o una notificación que me va a llegar a Slack, por poner el ejemplo, ya toda esa información, todos esos triggers existen en el universo de Functions, y pudiera conectarme directamente a ese tipo de triggers y encargarme de hacer la analítica de contenido que hace falta con esa información y el destino final de la info. Otra vez no tendría que yo encargarme de toda la instrumentación para poderme conectar a esos eventos de origen. Reviso que le pasó la presentación. Ok, listo. Voy a salir de pantalla completa porque algo debe estar fallando. Listo. El siguiente escenario de uso sería todo lo que son stacks serverless para aplicaciones web. Es posible, ya dependiendo del escenario, que yo pueda construir partes o la aplicación completa, siempre separándola en funciones aisladas. Un ejemplo puede ser que si lo que necesito es cargar toda la analítica que sucede en una página web para poder yo hacer un procesamiento del perfil del usuario para poderle mostrar publicidad, pudiera construir una función que siempre reciba toda esa información y que se encargue ya internamente de construir los perfiles de usuario basado en la lógica de negocio que querramos y entregarle ya a un sistema externo, puede ser una base de datos o inclusive otra función, la información necesaria para poder correr esas campañas. De esa manera, si yo siempre puedo diseñar mi aplicación como rutinas aisladas que no dependen una de la otra, es posible que yo pueda llevar toda mi aplicación a un escenario serverless y que no tenga que construir la aplicación de manera tradicional. O si tengo ciertos aspectos de la aplicación que puedo convertir a funciones aisladas, esas pudieran ser serverless y el resto de la aplicación lo que hace es comunicarse hacia ellas. Temas como por el estilo pueden ser las aplicaciones que requieran hacer archivos comprimidos con información que tenemos nosotros en nuestra lógica de negocio. Podemos hacer funciones de Azure que se encarguen de la comprensión de ficheros, por lo tanto solamente consumirían recursos en los momentos en donde sí se necesita y no serían rutinas que estarían como tal incluidas dentro del stack principal de la aplicación. Ese ejemplo aplica para hacer ficheros de zip, convertir PDFs o procesamiento de imágenes. Serían buenos candidatos para, en el caso del que no pueda hacer una aplicación completamente serverless, poder utilizar ciertos componentes de serverless para poder nutrir todo el runtime de nuestra aplicación. Otro ejemplo puede ser los backends de las aplicaciones mobile. Es un buen ejemplo de cuando nosotros requerimos en nuestro stack, sea nuevamente porque queremos completamente hacer una transición a serverless o porque queramos aportar un recurso que no necesariamente tiene que estar en uso permanente en la aplicación, podemos mudarla a serverless. En una aplicación móvil, casos candidatos a hacer funciones pueden ser el envío de notificaciones, el procesamiento de imágenes, si la aplicación efectivamente usa imágenes. Por ejemplo, si vamos a hacer cualquier aplicación que requiera feed, como el de las redes sociales, podemos hacer una función que una vez esa información se suba, se encargue de crear los diferentes tamaños dependiendo del dispositivo y comprimir la imagen para poder optimizar el consumo de recursos. Todo en background, sin utilizar los recursos de backend principales de la aplicación.
El sexto ejemplo es todo lo que sea procesamiento en real time. Esto sobre todo aplica para todo lo que tiene que ver con aplicaciones orientadas a IoT o detección de anomalías, en el caso en que yo esté haciendo procesamiento de eventos en vivo, como por ejemplo temas que tienen que ver con errores. Si yo utilizo un producto, por ejemplo, como el de Azure que se llama Stream Analytics, y está conectado a mi conexión de errores, puede ser Application Insight o cualquier otro producto que provea tracking de errores, pudiera ser una función que se encargue de poder eh, consolidar los errores que sí considere relevantes y que ya fueron procesados por mi Stream Analytics. Un ejemplo puede ser si un error empezó a tener una incidencia mayor a la esperada. O sea, empezó a ocurrir, por ejemplo, 20 veces más de lo que normalmente ha pasado históricamente en la aplicación. Y ya con la función pudiéramos empezar a procesar lo que consideremos nosotros necesario para ese error. O puede ser que la notificación está avisando, por ejemplo, que me estoy quedando sin espacio. Puede ser la función la que se encargue de hacer la purga de ficheros que yo no estoy requiriendo en este momento en la aplicación. Y el último ejemplo de uso puede ser la parte que es mensajería con bots. La idea es que podamos hacer aplicaciones, o sea, la función sería el endpoint de mensajería del bot y que permita poder tener respuestas automáticas hacia esa conversación que yo estoy proveyendo. De hecho, es uno de los usos más generalizados de serverless, precisamente porque permite una forma en que yo pueda ir agregando nuevos aprendizajes a nuevas tareas que el bot pudiera hacer sin necesidad de interferir en las tareas que ya están publicadas. O sea, si ya mi bot de mensajería sabe, por ejemplo, en el caso de una aplicación bancaria, consultar el saldo, rediferir la tarjeta de crédito o eh, mostrar los últimos movimientos y yo necesito hacer una nueva tarea para que el bot ahora también me enseñe, o sea, me permita transferir de una cuenta a otra, yo pudiera hacer todo eso, todas esas tareas aisladas en funciones separadas para que sea el que orquesta la conversación del bot quien se encargue de ir consumiendo nuevas funciones a medida que yo voy colocando nuevas conversaciones disponibles para ese bot message. ¿Cuáles son los desafíos? En todos estos stacks serverless, el principal desafío se llama cold start. En esencia, lo que sucede es que como los recursos de la función solamente son eh, provistas por el runtime, una vez se requieren, las primeras ejecuciones siempre son un poco más lentas hasta que la herramienta se da cuenta que él requiere aprovisionar más recursos para poder entregar el SLA que nosotros tengamos para la respuesta a la función. Así que siempre tienden a que en inicio su rendimiento sea un poco más lento, pero a medida de que se van utilizando más continuamente, provean ya un rendimiento equivalente o superior al que nosotros tendríamos en una API tradicional. Esto es importante saberlo porque si tenemos escenarios en donde el consumo de esa API va a ser muy atípica en un día, voy a entonces a tener siempre un impacto en recursos cada vez que yo consume esa API. O sea, si yo nada más la voy a tener que llamar 4 o 5 veces al día, siempre la ejecución va a ser lenta porque nunca van a haber los recursos disponibles instantáneos para poder entregarle a la API lo que requiere para poderse ejecutar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que considero un desafío también es que su modelo de desarrollo es bastante simplificado, así que todo el modelo de ejecución y lo que es entrega de recursos realmente está administrado por el stack, no por nosotros. Hay muy pocas opciones de tuning en el caso en que lo requiramos.
Así que es posible que existan escenarios de tu aplicación que no sean un total fit para hacer una función, porque o no tengo de esos mecanismos de tuning, o el runtime de ejecución no provee muchas de las cosas que requiero para poder hacer la ejecución. Un ejemplo de ellos puede ser que requiere una función que cada 15 minutos consuma un servicio FTP, por poner el ejemplo, eh, pero que no esté puesto sobre un puerto estándar. En el caso de Azure Functions, ese tipo de llamadas están bloqueadas para puertos que requieran privilegios elevados, que son los puertos superiores al 100. Entonces, ya ese tipo de condiciones, eh, en algunos escenarios me van a evitar de que Functions sea un candidato para poderlo utilizar. Y el último, que considero importante tener en cuenta, es el vendor lock-in. Así que cada vez que arrancamos un proyecto de esta naturaleza, debemos saber de que es posible de que nuestra aplicación no sea fácilmente transportable a otro fabricante. Si arranco en Azure Functions, es posible que deba terminar el proyecto en Azure Functions, a menos que tenga que hacer un muy buen refactor para volverlo compatible con stacks como el de Amazon y viceversa. ¿Qué, qué viene en adelante para continuar todo este aprendizaje? Hay un enlace de GitHub que está en mi perfil de LinkedIn, está el Git, o no, ya lo dejo en link en el chat, donde hay todo un workshop que lo que trata es de cubrir todo lo que está en el diagrama de la parte izquierda. Voy a tratar de presentar, bueno, esa slide se dejó presentarse, todo el diagrama de la parte izquierda. La idea es que nosotros arranquemos teniendo unos conceptos básicos de este modelo de computación, que son que normalmente todas las conexiones están en función a algo llamado triggers. Los triggers son lo que dispara como tal la ejecución de la función. El trigger esencial es el HTTP trigger, que quiere decir de que la función es básicamente una API REST, que toda su ejecución arranca con la llamada a la API. Pero existen otros triggers, como por ejemplo pueden ser programados cada 15 minutos, o la conexión a un servicio propio de Azure, o la conexión a un servicio SaaS. Y también existe algo llamado bindings, que son la conexión a los otros recursos externos. Entonces, un ejemplo que ahorita voy a mostrar en pantalla puede ser la comunicación entre una función y una base de datos de Cosmos DB. Mientras que en una aplicación tradicional, yo tendría que llamar al SDK de Cosmos para poder hacer la inserción de la información o la lectura de la información. En el caso de Functions, eso se llama binding, por lo tanto sería una conexión externa que tiene la función y ya la abstracción maneja esa capa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un binding que vaya con DB a la tabla personas, por poner el ejemplo, siempre que yo le diga a la función que quiero devolverle a ese binding una información, o sea, sería un objeto de C# o de JavaScript, depende del lenguaje que estemos utilizando, sería el binding en que se encargara de todo lo requerido para tomar esa información y hacer la inserción en Cosmos DB. Yo no tendría que codear la comunicación con Cosmos. Lo otro es importante saber cómo funciona la lógica de escalamiento. Toda la parte de lo que es escalar la función, que nosotros no podemos tomar decisiones muy finas acerca de cómo es ese modelo de escalamiento. Es importante entenderlo para saber también si es un fit para nuestra aplicación. El login en las funciones, pues hay varias capas de logins en el universo de las funciones de Azure. Existen unos logins o sea, básicos que hacen parte del runtime de ejecución, casi que es como si todos los outputs de la función sean entregados al runtime y él los va guardando. O existen ya implementaciones como Application Insight para proveer ya unos escenarios de login más robustos para nuestra aplicación. Esta es la forma en cómo se hace el debugging, es una de las cosas que más me gusta del stack de Functions,
es que provee herramientas para ejecuciones on-prem de lo que nosotros estamos haciendo. El Lambda Functions también provee unas herramientas similares. El caso de la de Azure es mucho menos dependiente de la nube para poder hacer los triggers y los bindings, sino que todo eso lo puedo yo simular o sea, con el entorno de ejecución on-prem que tiene Azure Functions. Y la parte de hosting, existen 3 modelos de hosting de las funciones. Hay un modelo de hosting que se llama Consumption Plan, que básicamente es que la función tiene una tarifa por segundos de ejecución. Existe un modelo de hosting premium, sobre todo para funciones que están diseñadas para que sean de alto consumo de recursos. Todos esos entornos de ejecución premium de las funciones van en varios niveles, pero en esencia tienen más poder de cómputo que los tradicionales y siempre se ejecutan sobre discos duros SSD. Y están los App Services, que es el modelo más económico para desplegar las funciones. Y es si ya yo tengo un App Services en Azure, porque ahí tengo un website para mi aplicación, por ejemplo, de backend, yo puedo crear funciones sobre exactamente esos mismos recursos del App Services. De esa manera solamente estaría pagando una única capa de recursos y utilizándolo con ambos stacks, tanto para la parte de PaaS, para lo que sería una aplicación .NET estándar, y lo que son Functions as a Services utilizando Azure Functions. Ya como información intermedia, es importante conocer cómo son los modelos de deployment de las funciones. Yo pudiera empezar codeando la función desde la propia herramienta de Azure, pero claro, sin ningún mecanismo de control de versiones ni versionamiento de la aplicación. Pero sí existe dentro de la suite de ADO, de Azure DevOps, toda una forma de despliegue para las funciones en el universo de Azure. Hay una forma de calcular cómo sería el application size que yo requiero para la función, dependiendo de las dependencias que la función tenga y de qué tantos usos yo le quiera dar, y unos ejercicios para que podamos hacer como simulaciones de qué tanto application size yo necesito alocar inicialmente a la función. Y todo lo que son externals integration, que están concentrados en SQL Server y external APIs, a modo de ejemplo. Pero en esencia yo puedo integrarme con cualquier servicio externo siempre y cuando provee una API. Y hay unos conceptos ya considerados avanzados, que son las Durable Functions, que son precisamente una de las maneras en que en el universo de Azure yo puedo evitar el arranque en frío que normalmente tienen las funciones. Existe un concepto que se llama Stateful Entities. También es otro valor agregado del stack de Azure para Functions. Básicamente el modelo de Stateful Entities no es nuevo en el universo de Azure, o sea, es un patrón que ya existe, que lo que permite es poder hacer algo llamado actores. O sea, los actores son modelos de ejecución en donde siempre existe una asignación, o sea, con correlación a cada una de las etapas de ejecución de una aplicación. De esa manera, por ejemplo, si yo necesito realizar eh, un proceso que requiera intervención de un humano para que pueda hacer la aprobación de un procedimiento y a partir de ahí lanzo otras herramientas, yo pudiera construir la función utilizando Durable Functions, utilizando Stateful Entities, que me evitaría tener yo que construir todo lo que tiene que ver con la correlación de ese proceso. Y hay otra parte que se llama versioning, eso también es relativamente nuevo, y es que permite que yo pueda mantener varias pues, versiones de mi función, en el caso en que yo requiera hacer cambios muy drásticos y deba mantener mi compatibilidad hacia atrás con lo que ya yo he desarrollado. Voy a dejar mi GitHub en el chat para que puedan explorar
todas esos conceptos ya en el workshop diseñado en código. Listo. Bueno, ahora pasemos a las preguntas y respuestas que han dejado. Intentaré en lo posible responder con otras. Bueno, con todas, perdón. Bueno, la primera es, estas functions, imagino que son compatibles para ser usadas en arquitecturas orientadas a microservicios. Sí, efectivamente. Ningún patrón pelea con otro. O sea, todas las arquitecturas microservicios eh, que están diseñadas para ser dockerizadas, o sea, containerizadas, en el caso que utilicemos Docker como ejemplo, proveen soluciones a escenarios que el mejor fit es la containerización. O sea, siempre que yo requiera una manera muy portable y predecible de que el componente siempre se ejecute independiente de donde yo lo quiera lanzar, la containerización siempre va a ser una buena solución. De hecho, cuando yo requiera realizar cosas sin la duda del vendor lock-in, precisamente la containerización es la solución. Por eso es que hay que evaluar cada aplicación en particular para entender qué podemos llevar a Function y qué no, o qué podemos complementar con Functions en una arquitectura que fue orientada a microservicios. Un ejemplo fue el que coloqué para lo que sería un stack Enterprise, en donde la aplicación puede hacer temas de negocio convencionales, o sea, administración de catálogos, CRUD, pero que requiera realizar unos procesos esporádicos que sean de alto consumo de información. Y yo no quiero que mi host de microservicios cargue con esos recursos. Entonces, si necesito generar PDFs, enviar emails y todas esas cosas que normalmente son de instrumentación de una aplicación, serían buenos candidatos a que mantener mi Enterprise Application como microservicios y todo lo que es periférico, llevarlos a funciones para que ellas consuman los recursos solamente en los momentos en que necesiten y listo. Pueden ser ejemplos como el que mencioné o tareas de mantenimiento que requiera la aplicación. La siguiente pregunta es, ¿existe un trigger o una función que me pueda mapear una tabla de un archivo en Excel a una tabla de la base de datos? No hasta donde conozco. O sea, existen triggers para la llegada de la información a algún repositorio como Azure Storage o OneDrive, pero lo que haría el trigger es simplemente avisar que el archivo llegó a ese lugar. Ya lo que sería el procesamiento de la información o una entidad lo tendríamos que hacer nosotros. Pero esa entidad, llevarla a la base de datos, eso sí lo haría la función, porque pudieras hacer un binding sobre SQL Server, si esa es la opción de base de datos que necesitas. Así que la función solamente lo que haría es recibir el archivo como parámetro porque ya llegó del trigger, convertirlo a la entidad y entregárselo al binding para que el binding se encargue de la inserción en la base de datos. Creo que sería una tercera parte del trabajo en el escenario que estás planteando. La siguiente es, ¿las funciones pueden consumir eventos de, por ejemplo, Service Bus? Sí. Particularmente Azure Functions puede consumir los eventos de absolutamente todo el stack de Azure y entre esos está incluido Service Bus. Así que pudiéramos conectarnos a un topic o a una cola directamente para poder proveer una ejecución de función en función, disculpe la redundancia, de la mensajería que llega del Service Bus. Hola Camilo. Hay una consulta. ¿Existe alguna forma de consolidación de las funciones de auditoría, logs para múltiples servicios o se deben configurar individualmente? Bueno, en el universo de Azure Functions existen unos escenarios, perdón, una herramienta. Voy a minimizar un poco acá para mostrársela. Listo. ¿Qué es esto? Y esto es como un silo de funciones, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando tú creas el host time, el runtime de ejecución de la función, que en este caso sería un app service, en mi caso de ejemplo, que está por consumption, o sea, es pago por tiempo,
sobre ese mismo runtime yo pudiera crear todas las funciones que requieren, absolutamente todas. Ellas no deben tener ninguna interacción entre sí necesariamente. Lo único que pudieran compartir, si así se requiere, son parámetros de configuración, pero ya individualmente cada una puede tener su propio modelo de ejecución, o sea, puede ser por trigger de HTTP o conectado a una cola o programada, y sus propios temas de configuración, pero todas ellas consumen exactamente el mismo plan de servicio. Ese es un buen fit cuando yo estoy haciendo ya una aplicación empresarial que va a requerir un uso un poco más intensivo de funciones, o si yo quiero hacer temas como el que menciona Camilo, de poder yo consolidar todas mis funciones en un solo lugar. Siguiente, existen aplicaciones de serverless en el contexto de AI. Pues no soy muy conocedor de todo el stack de inteligencia artificial de Azure. Lo que creo es que siempre en un desarrollo que tenga que ver con AI, si precisamente la inteligencia va a estar en función de procesar datos o de manejar feedback a partir de por ejemplo, de un string analytics, o sea, de un evento muy continuo de información, las funciones pueden ser una manera en donde yo pueda proveer una manera muy plug and play de darle sentido a esa info con el que yo estoy alimentando mi implementación de ahí. Pero habrá que ver ya cada detalle en específico y encontrar un fit. Lo que sí es que ya en el stack de Azure para todo lo que es ahí, es posible que existan ya soluciones con mayores capas de abstracción de lo que puede proveer un Azure Functions. El siguiente sería, bueno, está ya listo. Hace poco Azure ganó una licitación para los servicios de la nube de Pentágono, eso es cierto, ganando de la competencia de Amazon. ¿Cree que algún factor técnico de funcionalidad que haya dado el plus para ganar y cuáles? A mi juicio, realmente o sea, lo que creo que es la carta ganadora en Azure para todos los entornos empresariales, incluyendo el por qué ganó la licitación del Pentágono, es en todo lo que es el manejo de políticas gubernamentales. O sea, existe una gran apuesta de Microsoft hacia que el cloud se vuelva su unidad de negocio más importante. De hecho, es la unidad de negocio que en este instante más factura, ganando a Windows por lejos como unidad de negocio en facturación, y han encontrado en lo que es gobierno y grandes corporaciones unos buenos aliados para vender su producto. Azure ha sido de las primeras empresas siempre en empezar a implementar todos los requeridos de marco regulatorio, políticas de protección de información, y todo lo que normalmente una empresa requeriría en el caso en que necesite manejarse en esos marcos regulatorios. Por eso Azure no solamente es el proveedor del Pentágono, por ejemplo, es el proveedor que yo conozco de 2 de las 3 Big Four, usándolo masivamente como stack de aplicación para gran mayoría de sus aplicaciones. Esa es a mi juicio la razón de por qué creería yo que Azure ganó esa licitación. Siguiente, será bueno explicar lo relacionado con arranque en frío y arranque en caliente. Ok, listo, ahondaré más en el tema. ¿Cuál es? O sea, regresándonos a esta parte de la presentación. Esta. En los modelos que se llaman server-based, o sea, en todos los modelos en donde de una u otra manera el desarrollador cuando requiere implementar su aplicación, la quiere desplegar, tiene que decir, yo requiero que la aplicación tenga tantos recursos. En el caso de las máquinas físicas, pues hay recursos físicos, o sea, hay slots de RAM, cantidad de disco duro asignado y procesadores. En la clase de las máquinas virtuales, cuando las quiero también son así. Ni a pesar de que existen virtualizadores que tengan cierta elasticidad, sobre todo en temas como la RAM. Y en el caso de la containerización, está dado por las configuraciones que tenga el host de ejecución. Esos 3 modelos se llaman server-based, por lo tanto, sea la máquina virtual, o sea el virtualizador, o sea el host de ejecución de la containerización, siempre sabe cuántos recursos requiere lo que yo quiero ejecutar. Y a medida que yo voy necesitando más,
sea con mecanismos automatizados o manuales, yo puedo ir agregándole más recursos a eso. Por lo tanto, las aplicaciones cuando arrancan allí, ya arrancan con unos recursos asignados. En el caso de serverless eso no pasa, no hay unidades de escalas iniciales. Por ejemplo, aquí estoy en una función de Azure y básicamente de las pocas cosas que me deja administrar son las claves de configuración. Y en el caso de ya temas de ejecución, yo nada más puedo cambiar es el trigger, las entradas y las salidas. Yo no puedo decirle cuántos recursos le quiero asignar a esta función. Es precisamente el runtime de ejecución de la función quien le va asignando recursos a medida que yo los voy requiriendo más. Ahora pongamos el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que voy a hacer una aplicación que sí que recibe, no sé, videos 4K y yo necesito hacer versiones 320 de esos videos. Necesito comprimirlos. Cuando yo haga la primera petición a esta función, él no va a tener recursos asignados, sino que va a estar como si yo tuviera el servidor apagado. Así que la aplicación empezaría a arrancar, empezaría a darse cuenta de que con esos recursos tan pequeños que inicialmente tenía, pues no puede hacer un procesamiento en video 4K, y a medida que se vaya dando cuenta que está siendo colgada en procesamiento de recursos, él va a estar pidiéndole más recursos a runtime y el runtime se lo vaya asignando. Así que lograr la ejecución óptima de procesamiento le va a tardar un tiempo a la función, hasta que ya el servidor dice, ok, en lo máximo procesamiento que puede tener esta función es, voy a ponerles un ejemplo, 4 GHz de procesamiento. Hasta ahí es lo adecuado para que la tenga. Cuando ya yo termino de hacer el procesamiento del primer video, la función inmediatamente no entrega los recursos otra vez. Él las mantiene por un tiempo. Así que si yo voy a hacer el procesamiento de varios videos en lote, el primero sería lento. Todos los demás irían con el procesamiento ideal. Por eso hacía el énfasis en que, entendiendo que todas las funciones tienen un arranque en frío, porque todos los stacks de functions son igualitos, no es un buen fit si yo lo que requiero es hacer un procesamiento intensivo, pero pocas veces en el día, porque siempre voy a tener que estar penalizado por el tiempo que dura la función en volver a obtener los recursos requeridos para que mi procesamiento sea el ideal. Esa sería la explicación. Listo. ¿Se requiere para el desarrollo de las funciones IDE? Sí y no. Pues el IDE Visual Studio, tanto en la versión de Mac como en la de Windows, tiene herramientas para función. Esas herramientas me van a ayudar a mí sobre todo a hacer dos archivos que son los más fastidiosos de hacer a mano, que es el archivo de configuración de donde todos los triggers y todos los bindings, y eso sería solito, y me deja una manera de yo poder construir una aplicación. Entonces, por ejemplo, haciendo el ejemplo con mi IDE Visual Studio de Mac, yo pudiera construir mi función. Acá. Y el wizard me está preguntando de una cómo es el trigger. Por ejemplo, si el trigger es HTTP, estos son todos los disponibles. Tiempo, queue, que fue una de las preguntas que me hicieron. Hay queue de storage y hay de service bus. Hay trigger de blobs, hay de event grid, que son las notificaciones de eventos. Entonces se puede conectar a Application Insight, por ejemplo. Está Event Hub, que es de Stream Analytics. Está IoT, de Hub Trigger, y así hay un montón. De hecho, esto los van agregando. Cuando yo arranqué en Functions no había tantos, no había ni la mitad de los que están allí. Pero haciendo el ejemplo de que sea un HTTP, esto me toca ponerle guiones abajo. Listo. Ya en ambas versiones de Visual Studio, tanto en Mac como en Windows, el propio Wizard haría este archivo y este archivo, que son los encargados de explicarle al runtime de ejecución de la lambda de la función cómo funciona. Y ya yo tendría que solamente pues codear sobre esta porción del código.
pero cuando yo estoy sobre todo en etapas de aprendizaje de la herramienta, también es posible que yo pueda crear mis funciones aquí mismo. O sea, yo puedo entrar a mi entorno de ejecución de function, darle crear a la función, escoger desde aquí mismo cuál es el trigger, pues algo similar a lo que les mostré en Visual Studio. Escoger el lenguaje. En el caso de .NET, de Azure, hay oficialmente 2 lenguajes disponibles. Está todo lo que se puede hacer en .NET, está C# y F# formalmente. Todos los demás lenguajes de .NET están como manera de laboratorio. Y está JavaScript como Node, como stack de desarrollo de funciones. Así que solamente podemos utilizar esos 2. Otros stacks de funciones, como por ejemplo el de Amazon, proveen una cantidad de lenguaje de programación mucho más amplia de lo que tengo en Azure. Pero puedo hacer las 2 cosas. Puedo utilizar el IDE o puedo desarrollar directamente aquí, sobre todo como ejemplo de laboratorio. Ya si estoy en una aplicación ya empresarial, lo mejor es que utilicemos el IDE, sobre todo para tener control de versiones y demás. Listo. ¿Se puede desarrollar y correr las Azure Functions on-prem? ¿Cómo sería? Esto me serviría ya que un cliente tiene desconfianza en la aplicación y maneja los datos confidenciales en la nube. Pues sí, entiendo la incertidumbre de tu cliente y sí puedes correrla en Functions. Todo el stack de desarrollo de Azure Functions realmente es open source y el entorno de ejecución, que es lo más importante, también es open source. Así que tú puedes instalar el entorno de ejecución en el servidor que quieras, puede ser Linux o Windows, no importa, y hacer que las funciones estén allá adentro. Lo que vas a perder es pues esta bonita interfaz de usuario, pero realmente la ejecución de la función, tal cual como sale de Visual Studio, la puedes desplegar on-prem en ese entorno de ejecución. Ya si requieres apoyo en una guía de cómo desplegarlo, pues te invito a que me hagas un ping por LinkedIn y te puedo pasar datos de cómo preparar un ambiente de ejecución on-prem. Listo, los costos. Hay tres modalidades de costo. Como explicaba en un momento, existe una forma de costo que se llama consumption, que básicamente es paga a medida que vas utilizando los recursos. Existe un modelo de costo que es el más adecuado, a mi juicio, cuando estoy haciendo una aplicación empresarial, que está orientado a comprar un application services. ¿Qué pasa? En el modelo de costos de consumo, las funciones no tienen límite. Básicamente ellas, todo lo que se puedan consumir para poder lograr su procesamiento de la manera más corta, lo van a consumir. Eso puede ser útil en algunos escenarios, pero en otros escenarios en donde tú necesites mantener tu facturación con un flat fee, o sea, en plana, no te sea conveniente. Mientras que con un application services, ya tú sabes siempre cuál es el tope máximo que la función puede tomar. Eso te va a mantener unos costos más cortos en ciertos escenarios, pero te va a entregar menos potencia de cómputo en caso que sean requeridos. Y existe un modelo de costo que es premium, que básicamente también es una tarifa plana, pero sobre recursos mucho más poderosos. Era lo que mencionaba de que son normalmente máquinas que siempre tienen discos SSDs y que normalmente duplican la capacidad de procesamiento que tiene una función en un ambiente normal. De todas formas, ya los detalles muy finos de costo está en la página de Azure Pricing. O sea, puedes entrar a la calculadora, que me parece súper chévere, sobre todo cuando vas a estimar inicialmente el proyecto. Vamos a disminuir esto acá. Y aquí en esta calculadora pues puedes empezar a jugar con las variables que tú necesitas. Entonces, si es por consumo o es premium, y dependiendo de qué tanta memoria probablemente tú vayas a requerir y cuánto tiempo a jugar tus ejecuciones por milisegundos y cuántas veces tu ejecución va a durar en un mes, puedes tener un costo estimado de cuánto costaría ese procesamiento. Ahí lo más importante es saber cuánto creerías inicialmente que tu función va a durar ejecutándose para lograr el objetivo que programas.
¿Listo? ¿Cómo gestionar variables de sesión y estados que requieren a la larga de una aplicación? Bueno, para lo primero, no es posible. Precisamente uno de las cosas a tener en cuenta cuando estás utilizando headless es que no existe sesión en el control de las aplicaciones, así como pasa con una aplicación estrictamente REST. Lo que sí puedes hacer es manejar estados a través de algo que se llama Durable Functions, que la idea de Durable Function es que utilizando stateful entities tú puedas mantener un estado sobre un objeto, pero con algo llamado correlación. O sea, si el procesamiento va por fases, por etapas, pudieras tener la correlación de ese estado por cada una de las etapas de tu aplicación. Ya una vez tú finalizas el procesamiento, se perderá el estado. No será un estado como global por absolutamente toda la app. Pero lo que sí es manejo de sesiones no está provisto por el stack de Azure Functions. La siguiente sería, ¿cuál dirías que es la mayor desventaja de usar Functions? Yo veo dos grandes desventajas. El vendor lock-in, si nosotros no estamos seguros que vayamos a estar en ese stack durante un buen tiempo, ya que cambiarse de entorno de ejecución va a requerir un refactor muy grande. Y la segunda viene cuando ya tú necesitas un manejo más fino del entorno de ejecución en el que tú estás. Entonces, si necesitas aplicaciones que requieran una optimización mucho más delicada, hay que tener en cuenta que en Functions quizás no podamos hacer ese tipo de cosas. ¿Es posible migrar de Azure Function a, por ejemplo, Cloud Functions? Difícil, sin hacer grandes cambios en todo lo que tiene que ver con los triggers y con los productos que normalmente son exclusividad de Cloud Functions. A mi juicio, si yo necesito mantener mi aplicación más portable entre fabricantes, lo mejor es mantenerse en un escenario de containerización que ir por una capa de abstracción tan elevada como Functions. Siguiente ¿es aconsejable que una función realice procesos con la base de datos? Creo que debería ser lo más sencilla posible sin tanta lógica. De hecho, normalmente las funciones no hacen procesos en la base de datos. Ellas hacen algo que se llama utilizar los bindings, que son un ejemplo va a ser esta función que les voy a mostrar muy por encima. El código para correrla también está en el Git que les dejé. Y la función... esto no está cargando. Vamos a refrescar. Está conectada a un binding de DocumentDB, pero como tal yo no escribo la lógica para ir a DocumentDB. Sencillamente le digo que utilice el binding de DocumentDB y yo hago el output de la información a ese binding, pero es realmente el binding en que se encarga de hacer la inserción. Ese mismo ejercicio lo puede replicar para el caso de SQL Server, que también es un binding disponible en Function, o para storage o casi cualquier producto que esté en el stack. Por ejemplo, esta es la manera en cómo yo le estoy diciendo a la función que guarde lo que vino del body de la petición. Fíjate que no hay llamadas al SDK como tal de DocumentDB ni nada por el estilo. Pero la función, aquí en la parte de integrar, tiene configurada una salida que es DocumentDB. Está sobre el output document, que es el mismo variable sobre context que mostré en el código. Y esta salida es la que le dice que efectivamente yo voy a ir a la colección esta, de la base de datos esta, con este nombre de la base de datos y con esta clave de partición, que sería la equivalente a la tabla. Y él sería el que se encargaría de hacer la inserción, el binding, no mi código. Listo. ¿Has desarrollado alguna aplicación propia con microservicios y Azure de las que nos puedas compartir? ¿Cuál es el costo mensual que vos te gastas? Bueno, hay aplicaciones, las aplicaciones a nivel empresarial o sea, son costosas desde el punto de vista de despliegue. Ya todo depende de qué tantos usuarios tenga.
no tengo aplicaciones completas dentro de mi GitHub, pero sí sí tengo muchos componentes que sí puedes reutilizar para cualquier arquitectura de microservicios. Te recomiendo como entrada un proyecto que tengo en Git que se llama StilToy, que es una implementación de muchos estándares orientados a microservicios en el mundo de .NET. Sobre todo en temas de costo, todo depende de cuánto sea el consumo que tú vas a tener en tu aplicación. Creo que la ventaja va a ser en el caso de Azure, la disponibilidad de la calculadora que está allí, porque una aplicación, no sé, de un cliente muy grande puede costar un par de millones de dólares en el año en Azure, pero ya una aplicación que está pensada más a los cientos de usuarios, pues en la práctica realmente me termino gastando unos cuantos dólares, unos 50, 60 dólares para sostenerla con un stack completo. Puedes probar. En Azure hay una capa gratuita durante 3 meses que te regalarán 150 dólares, si mal no recuerdo, 150, 200, para que puedas ver tu aplicación cómo se comporta desde el punto de vista de recursos y rendimiento con capas más bajitas. Y de ahí creo que puedes ir ensayando si efectivamente mudarte para la nube puede ser un ahorro significativo para ti. Creo que el ahorro no está tanto orientado a los costos, sino a toda la administración que ya tú estarás delegando en este tipo de infraestructuras. Y por último, el despliegue de containers en nodo clústeres escalables como AWS CSS se considera entonces server-based. Sí, efectivamente. Ese tipo de despliegues están dentro del método server-based siempre que cuando tú necesites crear los recursos, es necesario que determines de una cuánto quieres consumir. De las cosas que no hacen parte de serverless, de server-based, sino serverless, son las functions realmente de los pocos stacks maduros que en este momento existen, y fue precisamente con los que arrancó el concepto de stacks de desarrollos que no tengan una asignación de recursos estático inicial. Listo. Siendo esa la última pregunta, espero que les haya agradado toda la sesión de introductoria a toda esta información. Dejé el enlace en el chat del Git para que puedan explorar los recursos que ya compartí para todo lo que es aprendizaje en Azure Functions. Y los que deseen también me pueden contactar a través de LinkedIn y así vamos conformando comunidad acerca de este conocimiento. Muchas gracias.